saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Nosotros hoy estamos reunidos como Iglesia del Señor con el propósito de estudiar la palabra. Nosotros hoy estudiaremos las 7 columnas de la fe cristiana, de la fe bíblica, de las cuales depende toda la verdad bíblica, y sin estas 7 columnas uno no podrá construir un conocimiento pleno de la verdad bíblica. Y por esta razón vamos a ver hoy, por esta razón muchas de las iglesias y muchas de las personas que son cristianas no pueden entender completamente la Biblia porque le falta la base, o sea que la estructura correcta. La base obviamente es Cristo, pero la estructura a ser erguida o alzada a partir de la base de la fe en Cristo Jesús, pues nos va a abrir un mundo, por así decir, de verdades a ser comprendidas por la Biblia. Podemos abrir entonces nuestras Biblias en 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 dice así. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque se nos va a hacer más fácil entender el próximo versículo de la Biblia que vamos a entender. Entonces, Cristo es la sabiduría de Dios. Bueno, ya quiero decir a ustedes que tenemos un libro especial, muy bueno, que se llama Cristo, el revelador del amor de Dios. Y este libro explica el sacrificio de Cristo desde el inicio, de cuando fue engendrado Jesús en la eternidad hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, ¿verdad? Pues bien, Proverbios 9:1. Proverbios 9:1. Dice así: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Edificó una casa. ¿Y cuál es la casa de Cristo? Esta casa de Cristo tiene 7 columnas. O sea que, ¿quién es esta casa? Hebreos 3:4 nos dice quién es esta casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Por el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel a toda casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que se iba a anunciar. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pues bien, entonces la casa de Cristo somos nosotros. Él labró su casa, y labró sus 7 columnas. ¿Y qué son estas columnas? Bueno, por el texto mismo podemos notar que sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, tiene que ver con creer en algo o esperar en algo. Pues básicamente, si creemos, pues esperamos. Si no creemos, pues... Entonces, trata de creencias, de doctrinas, de enseñanzas, de algo que tenemos que aprender para esperar. Pues bien, nosotros somos la casa de Cristo y las columnas equivalen a nuestras creencias o doctrinas, ¿verdad? 1 Corintios 3:9, ¿se puede acompañarme? 1 Corintios 3:9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse fundamento, y otro fundamento edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, el fundamento de la casa, ¿quién es? El fundamento es Cristo, la base.
Y la Biblia dice en otra parte, y todavía el fundamento de Dios queda firme, teniendo esta marca, este sello. El que profiere el nombre de Cristo, pues apártese de la iniquidad, pues tenga una vida, una conducta perfecta y santa. Cualquier cosa fuera de esto, pues la Biblia nos enseña a ignorar. Pues bien, entonces la base es Cristo. Versículo 13, leamos aún de 1 Corintios 3. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, probar. Pues bien, entonces el fundamento es Cristo, y nuestras obras serán probadas por el fuego, a ver si es del mismo material del fundamento. Pues es obvio, cuando construimos una casa, hacemos la base de concreto, quizás de hormigón, ¿verdad? Como se dice. Pues las columnas tienen que ser del mismo material, ¿no es cierto? Pues si es de otro material, seguramente no va a fundir bien, no va a quedar parado la casa. Pues es obvio, ¿verdad? Entonces el ejemplo que trae la Biblia es bien claro. El fundamento es Cristo, la fe en Cristo Jesús, y a partir de ahí se empieza a subir las columnas, las creencias en qué debemos creer y qué debemos saber para poder alcanzar la vida eterna. Son 7 cosas. Pues bien, Cristo es nuestro fundamento y la casa es nuestra mente. Interesante, ¿no? Pues la vida espiritual se basa en la mente, en lo que pensamos, hablamos, y ahí a partir de aquí es como actuamos. La Biblia dice, no habla la boca de lo que está lleno del corazón. El corazón no piensa, sino que es la mente. Pues de la misma manera, la Biblia dice que el hombre que es perfecto al hablar, pues será perfecto en actuar. De la misma manera. Entonces, todo empieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y a partir de ahí sale afuera, se materializa. Entonces la casa que Dios quiere construir, o sea, que la casa de Cristo es nuestro corazón, nuestra mente, y ahí Él tiene que subir algunas columnas para poder edificar su casa, en nuestra mente. Pues bien, las 7 columnas son de suma importancia para comprender la palabra de Dios. Y a eso ya hemos hablado desde el inicio, ¿verdad? Estas 7 columnas, si uno no tiene erguida, pues jamás tendrá el completo comprendimiento de la palabra de Dios. Pues va a ir de un lado a otro y no va a comprender. Y por esta manera, hoy tenemos gente predicando en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia apunta a un tiempo futuro que tendremos crisis. Pues hay algunos que están predicando bendiciones para los tiempos futuros. Pues alguien está mal. Este no comprendió. Sí, Dios promete bendecir a su pueblo. Pero esta época, en nuestra verdad presente, no es así. No es así. Entonces no tenemos que mentir. Entonces esto es fruto, estas mentiras son fruto de una mal comprensión de la palabra. Pues sigamos. Apocalipsis, Cristo da una alerta en Apocalipsis. Apocalipsis 3 y 18. Dice así. Apocalipsis 3, 18. Ese es un consejo de Cristo a una de las iglesias. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, este mensaje fue una alerta de Cristo para nosotros, para la iglesia. O sea que para toda persona individualmente, mejor dicho. ¿Qué dice aquí? Compres oro refinado en el fuego, etc. Y vestiduras blancas. ¿Qué son vestiduras blancas en la Biblia? Apocalipsis 19:8 dice así: y a ella se le ha concedido que se vista, estoy hablando de la iglesia ya salva, ¿verdad? A ella
se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones, son las acciones, ¿verdad? Pero está así. Es las acciones justas de los santos. Entonces, son las justicias de los santos, la vestidura blanca. La vestidura resplandeciente son las justicias de los santos. ¿Por qué que aquí aparece resplandeciente? Porque aquí ya está salvo la iglesia, entonces su justicia es mucho mayor que ahora, que podemos alcanzar. Pero sí, la ropa blanca representa la justicia. ¿Y qué es justicia en la Biblia? Salmos 119, 172 dice: hablará mi lengua todos tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, Cristo advierte a la iglesia a vestirse de justicia. Y usted puede hacer ahí quizás un enlace con lo que está escrito en Apocalipsis 12, donde aparece la mujer vestida del sol, ¿verdad? Y el sol de justicia es Cristo. Pues bien, vestirse de justicia, o sea que obedecer a Dios, obedecer a los mandamientos. Pues bien, y ahí dice, para que no se vea tu vergüenza, o sea que para que no se vea tu pecado. Y sabemos muy bien que al momento en que aceptamos a Cristo y nos proponemos a obedecer a Cristo, pues nuestros pecados, aunque están registrados ahí en el libro del cielo, pues serán un día apagados. Pues bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces uno que no tiene la justicia de Dios, o sea que los mandamientos de la palabra, pues no puede ver. ¿Y qué ver? ¿O qué es ver? Físicamente no, espiritualmente sí, obvio. Pero ¿qué es importante para el cristiano ver? Importante es ver las verdades bíblicas, porque de otra manera estaríamos todos nosotros engañados. Pues bien, entonces el aviso de Cristo es simple. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Y qué es ese oro, verdad? Vamos a ver en el transcurrir del mensaje. Apocalipsis 2.5 dice algo más, que va a dejar más claro el tema. 2.5, Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, etc. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras son aquellas obras con sinceridad, cuando uno acepta a Cristo, que hace todo por Cristo, antes de recibir el vino, o sea que la falsa doctrina de muchas instituciones. Anda en sinceridad. Porque si no, vendré a ti y sacaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero era un soporte que sostenía las velas, no sé cómo se dice, las luminarias que existían antiguamente. Las luminarias. Entonces, la luz de la palabra sería sacado de aquel que no se arrepiente o de aquel que trató de andar en pecado. Esto vamos a ver en Salmos 119, 105. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara o la luz es la palabra de Dios. Cuando Dios saca la luz de alguien, pues saca el entendimiento de la palabra. No saca la Biblia, eso no saca la escrita, sino que el entendimiento. Y ahí nosotros ya podemos ver por qué hay tantas tinieblas y engaños y tantas iglesias predicando cosas unas diferentes de la otra. Pues no tienen la luz. ¿Y por qué no tienen la luz? Y ahora sí, vamos a entrar en nuestro tema. Tenemos 7 columnas de la fe. El primero es el santuario celestial. Es una verdad, ¿verdad? Yo voy a poner aquí. Primero, santuario
celestial. Santuario celestial es el primero y segundo. ¿Qué hace Cristo en el santuario? ¿Qué hace Cristo en el santuario? Tercero, las 2300 tardes y mañanas. Son columnas esenciales para comprender la Biblia. Cuarta, la expiación o purificación del santuario. Del santuario. Quinto, los tres, voy a poner aquí el número, 3 mensajes angélicos. Sexto, oh, ese mi E está un poco feo. El sábado. Siete, la mortalidad del alma. Son 7 cosas que nosotros tenemos que comprender muy bien para no tratar de, ¿cómo decir?, equivocarnos con la palabra de Dios. Son 7 cosas, y antes que usted se vaya del video, quédese un poco más y vamos a leer textos referentes a estas columnas. Antes de discordar, pues oye, porque será para tu salvación. Pues bien, entonces el santuario celestial, nosotros vamos a agarrar textos pequeños porque no podemos tratar de cada asunto en su profundidad, pues no tendríamos tiempo. Pero como dije, tenemos un libro en PDF. Si tiene curiosidad de comprender completamente este tema, pues hable conmigo y trataremos de ver formas para que puedas tener acceso a este material. Pues bien, el santuario celestial, el primero, Hebreos 8:1. Entonces, este texto dice que Jesús está hoy en el santuario celestial, donde Cristo vive. ¿Qué hace Cristo? Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Acuérdense que aquel santuario terrenal que existía en el pueblo de Israel, pues era una copia de aquel que estaba en el cielo. Usted puede recordar que Dios dijo a Moisés: cuida en hacer todo como te he dicho, etcétera, etcétera. Entonces Dios le mostró cómo tenía que hacer para que fuera una copia del santuario celestial donde Cristo hoy está ministrando en nuestro favor. ¿Qué hace Jesús? Pues lo que dijimos, Cristo está ministrando en nuestro favor. Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial, celestial. Vamos a comprender un poco cómo es el santuario, era el santuario terrenal, como conocíamos, que era una copia del cielo.
Vamos a ver si yo consigo dibujar aquí, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Entonces aquí, voy a dibujar más o menos. Aquí estaba, digamos, el arca, y ahí, ¿cómo puedo dibujar los ángeles, verdad? Ahí, los ángeles. Tenían, si no me equivoco, 4 ángeles, ¿verdad? O 2, no me acuerdo. El santuario terrenal tenían 2 nomás. Ahí tenían los ángeles. Un poco medio, da para comprender. Muy bien, acá teníamos el velo del templo, con querubines dibujados también. No voy a dibujar porque mi dibujo es terrible. Pero en este compartimiento, se llamaba compartimiento santo, tenía el candelabro. A ver, ¿cómo era? Así. Así y así. Era más o menos este candelabro. Tenía también un altar ahí. En este altar se llama lugar santo, lugar santísimo. Acá estaba el atrio, ¿verdad? Que tenía la pía, lavatorio y esto. Voy a tratar de mostrar a ustedes con la computadora. Quizás nos quede más fácil comprender. Ahí les voy a mostrar en el video primero, después les mostrar a los hermanos. Pueden ver aquí el lugar santísimo, donde estaba el arca y el poder de Dios manifestado. Y acá el altar con el candelabro. ¿Ok? Ustedes pueden ver también, ¿verdad? Ahí. Aquí estaban el santísimo y el lugar santo. Aquí entonces es el atrio. Pues bien, este era el templo terrenal. Y una vez al año, el sacerdote que estaba en este punto, aquí, ministrando todo el año, el sacerdote, a ver si yo dibujo un sacerdote, ahí más o menos, ¿verdad? El sacerdote, que estaba todo el año aquí, una vez al año, él migraba de este punto hasta este punto, donde estaba el arca y el poder de Dios, para finalizar la obra de expiación. ¿Y cómo sucedía? El pueblo traía el animal para ser muerto. El animal era sacrificado aquí. El sangre de este animal, que contenía entonces el pecado de la persona, que ponía sobre el animal su pecado, era traído y salpicado acá en este velo. El sangre del animal conteniendo el pecado del pueblo era salpicado aquí. Y una vez al año se entraba en el santuario para finalizar la obra de expiación, para perdonar los pecados. Y este velo era limpio y, bien como acá también, era organizado. Entonces este velo era limpio de aquel sangre, aquella cosa que todo tenía ahí. Y el incienso, incluso, que era quemado en esta área, pues era para quizás disfrazar el olor, porque imaginen, todo un año salpicando sangre de animal en este velo, en este paño, pues el olor quizás no sería agradable. Esto ilustra cómo es terrible y feo y de mal olor nuestros pecados delante del templo de Dios. Pues bien, también, tal como en el santuario terrenal, en el santuario celestial, nuestros pecados están registrados, no por medio de sangre o por un velo, sino que por libros. Aquí, antes de avanzar, para mostrarte el texto, donde dice la Biblia que nuestros pecados están registrados en libros, pues aquí te muestro el sacerdote entonces ministrando en el lugar santo, ahí donde se ve el candelabro, ¿ok? Entonces, esto va a servir para nosotros comprender mejor después el tema. Pues bien,
Entonces, Cristo, hablando del libro, o sea que los pecados del pueblo registrados en el cielo. Entonces, aquí está en Malaquías 3. Voy a leer con ustedes. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fue escrito un memorial. Memorial es un libro de memorias delante de Jehová. Hay un texto en Jeremías, si no me equivoco, que habla lo siguiente. Usted puede buscar e encontrar en su Biblia. Que habla que todas nuestras maldades, nuestras y de nuestros padres, están registradas en libros delante de Dios. Entonces, es mucho más claro que este aquí, pero también sirve. Puede buscar y vas a encontrar. Pues bien, entonces los registros de nuestros pecados, que son feos y tienen mal olor delante de Dios, en algún momento tendrá que ser purificado, al ejemplo del sacerdote terrenal. ¿Hasta aquí? Ok, ¿verdad? Se puede comprender el simbolismo. Entonces Jesús en algún momento tratará de pasar de este compartimiento para el compartimiento santo. Juan vio a Jesús en el compartimiento santo. En el Apocalipsis, ahora no me acuerdo, Apocalipsis. Bueno, en el Apocalipsis, después busquen, pero está entre 1, 2 y 3 por ahí. Yo puse la imagen nomás aquí. Creo que es 1, si no me acuerdo. Pueden ver que Juan ve a Jesús, ahí está en portugués acá, pero en el medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo está en el medio de los 7 candeleros, ¿en qué lugar Él está? Ahí nosotros podemos mirar a nuestro dibujo acá, donde tiene el candelero, ¿ok? Aquí, Cristo está en este punto, perdón. Ahí, donde está el candelero. Entonces, cuando Juan ve en esta primera instancia, él ve a Cristo en el compartimiento santo. O sea que iniciando la obra de expiación por la humanidad. ¿Y cuando Jesús pasa al Santísimo? Bueno, Juan vio a Jesús en el santuario celestial, en el lugar santo. Acuérdense que este aquí se llama Santísimo. Ok. Ahora, para comprender, entonces ya comprendimos que Jesús está ministrando en el santuario celestial en nuestro favor. O sea que presentando los méritos de su sacrificio como paga por nuestros pecados. Pero esto no seguirá siempre así. Entonces, pasamos a la tercera columna, y ahí vamos a entender cuándo Jesús pasa de este lugar para este. Los 2300 días. Abramos en Daniel 8. Daniel 8, 14. Dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Opa. Entonces al final de las 2300 tardes y mañanas, el santuario del cielo, acuérdense que la visión era celestial. En Daniel 7 dice que o sea que el juicio se había sentado, etc. Vino el anciano de días, que es Dios, y uno como el Hijo del Hombre, etc. Lean Daniel 7 para que puedas estar contextualizado. Pues bien, hablando del santuario celestial, al final de 2300 días el santuario sería purificado. Y nosotros ya entendimos cómo se sucede esto. ¿Ok? Tal como es registrado el pecado, ¿verdad? En el santuario terrenal, allá también tenemos en el cielo registros de nuestros pecados. Pero ¿cuándo se inician el contaje de los 2300 días? Antes de iniciarnos el contaje,
los días proféticos tienen un valor de un año. Esto está en Números 14:34. Dice así: conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces el pueblo de Israel había espiado la tierra de Jericó, si no me acuerdo, Canaán, perdón, Canaán, y ahí esos 40 días que ellos expiaron, pues Dios les castigó un año por cada día. Entonces el valor profético del día, también la Biblia a veces habla de 3 años y medio y habla de 3 días y medio que tienen el mismo valor en profecía. Pues bien, sigamos entonces. Entonces son 2300 años a la verdad en valor profético. 2300 años. Entonces, ¿cuándo empezó el contaje para los 2300 días? Pues bien, Daniel 9 nos da el punto de partida. Dice así, Daniel 9. Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza, o sea, con prisa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Sabe pues. Versículo 25. Ahora, el 24 podemos dejar ahí para tomarnos tiempo. Versículo 25. Sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, etcétera, etcétera. Ahí dedica a explicar la primera parte de los 2300 días. Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén. Restaurar y reedificar Jerusalén. ¿Cuándo salió esta orden? Esta orden salió en 457 antes de Cristo. ¿Ok? Por el rey Artajerjes. Artajerjes. Esto está descrito en Esdras. Usted puede leer en casa, yo no voy a leer aquí pues es un poco extenso. Esdras 7 de 13 hasta el final del texto. Usted va a comprender que salió el orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Pues bien. Entonces 2300 años después, ¿en qué año llegamos? Nosotros no vamos a hacer la cuenta aquí, yo voy a poner directo, usted puede hacer en casa después. Llegamos a 1844. En este año, Cristo pasa del lugar santo al santísimo y da inicio a la obra final de expiación por la humanidad. Y como nosotros ya habíamos entendido, ¿verdad? Esta obra final es para apagar los pecados de aquellos que recibieron la justificación por la fe en Jesús. ¿Ok? Entonces, este trabajo que Jesús está haciendo hoy, a partir de 1844, es un juicio, empezó un juicio investigativo, por así decir. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que determinar quién lo aceptó de veras y quién aún no lo aceptó. Aquel que de veras lo aceptó y quizás ya descansó con Cristo, pues tiene su nombre aún en el libro de la vida y sus pecados fueron retirados de los registros del cielo. Pero aquel que todavía no alcanzó, no creyó, no se propuso obedecerle, pues aún sus pecados están ahí por ser limpios y su nombre no quedará en el libro de la vida. Una vez que sentenciado a la muerte, pues se sacará su nombre del libro de la vida. Entonces aquí empieza un juicio. También, junto con la obra final de la expiación,
pues comienza un juicio. Vamos a poner aquí. Un juicio. Y ahora nos permite entender más claramente el tema de los 3 mensajes angélicos. Nuestras vidas hoy está pasando delante del tribunal celestial. Acuérdense que en Daniel 7 el tribunal se sentó, el juicio se sentó. Entonces no hay por qué no creer que en este momento no haya un juicio, porque el tribunal ya fue puesto, los tronos, etc. Entonces Cristo pasa a la obra final y trata de sentenciar a cada uno. Aquí obviamente empezó por los muertos, pero ya tenemos información suficiente para creer que en 2001 se inició el juicio de los vivos. Es otro tema para otro día, pero es válido mencionar. Pues bien, entonces ahora sabemos que en 1844 Cristo pasa del lugar santo al santísimo. Y esto es una verdad. Ahora nosotros vamos al quinta columna, los 3 mensajes angélicos, y ahí no va a hacer falta explicar. ¿Por qué? Leamos Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo con gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad el que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, o sea, tengan respeto por Dios para darle y darle gloria. Darle gloria es arrepentirse. Eso está en la Biblia también. Porque ha llegado la hora de su juicio. Dios no quiere que ninguna persona vaya a juicio sin tener conciencia de que está en juicio. Y por eso este mensaje hoy llega a ti. Ese mensaje llega a ti hoy con el mando de Dios, con el propósito de avisarte: bueno, tu nombre ya está pasando ahí, ¿y qué tal tus obras? ¿Y qué tal tu obediencia? Es importante, hermanos, que busquemos obedecer la palabra de Dios. Obviamente aquí es el primer ángel que dice, y el segundo sigue diciendo que cayó Babilonia. Babilonia nosotros sabemos que es la iglesia romana, que tiene doctrinas falsas, o sea que lleva al pueblo a pecar contra Dios, y dice que aquella Babilonia es madre de las prostitutas de la tierra. Toda iglesia que lleva trazos de doctrinas como Trinidad, guardia del domingo, adoraciones a santos, irreverencia al nombre de Dios, etc., pues son hijas de la madre. Entonces el mensaje es claro. Usted está yendo a juicio, y ¿qué tal tus obras? ¿Cómo están tus creencias? ¿En qué estás creyendo y qué estás obedeciendo? Y ahí el tercer ángel viene y dice: si alguno adorara a la bestia, etcétera, etcétera. Nosotros ya hablamos aquí sobre la bestia, sobre quién es, sobre qué es su marca. Pues busque en la página algo que hable sobre la marca de la bestia, sobre Apocalipsis 17, Apocalipsis 13. Usted será muy feliz en contemplar estos videos. Pues bien, y el mensaje avanza. Y en el versículo 12, los ángeles dicen: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, en la práctica, para que seas justificado en el tribunal celestial, tienes que guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Es muy simple. Es decir, alertar al mundo de los mandamientos, que los mandamientos aún son vigentes. En la práctica es esto. Estamos haciendo: ¡hey, mundo! Los mandamientos de Dios aún son vigentes. Los mandamientos de Dios aún sirven. ¿Por qué? La Biblia dice que temed a Dios y guarde sus mandamientos, porque por medio de esto será llevado a juicio.
y serán manifestadas todas sus obras, que quizás sea buena o mala. La Biblia dice así, que el final de todo teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque por eso será juzgado usted. Y el mensaje de Dios es claro. Por eso Jesús dice en Mateo 24, el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. El evangelio eterno habla del juicio de Dios. Oye, ustedes hoy están avisados. Su nombre está pasando delante de Dios, y quizás si se muere hoy o mañana, ¿qué tal será su sentencia? Pues bien, sigamos. El 6, el sábado. Bueno, al decir que los mandamientos de Dios aún son vigentes, pues se cae de maduro que el sábado es uno de los mandamientos y que se tiene que obedecer. Pero es el mandamiento más pisoteado desde la caída de la Iglesia Apostólica, y fue pisoteado por los hombres, obviamente instigados y enseñados por Satanás. Y si hoy hay algún teólogo y pastor que predica lo contrario, pues está enseñado por Satanás. ¿Por qué? Porque Dios estableció este mandamiento en la creación. Leamos Éxodo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Cuál es el motivo para santificar el sábado? Porque Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días. ¿No es así? Nos santificó Dios en el Génesis, el día de reposo. Pues bien, Él separó para un fin santo, para una finalidad santa. Pues bien, y él reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo al día, versículo 11, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Dios lo santificó. ¿Alguien tiene poder superior a él para decir no hace falta más? Alguien me va a decir, pero esa es la antigua alianza, no tiene mandamiento para el sábado del Nuevo Testamento. Pues abra tu Biblia conmigo en Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Que dice así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9, para que no perdamos tiempo. Usted puede leer todo el contexto en casa. El contexto es de que el pueblo de Israel pecó contra Dios, no obedeció, y bueno, cayó en desobediencia. Pues bien, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ojo, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué queda un reposo para el pueblo de Dios? Porque los reposos ceremoniales, días, meses, semanas, meses y años sabáticos eran ceremonia y apuntaban solamente para Cristo, para Cristo. ¿Tienen su sabiduría? Sí tienen, pero ese es otro tema. Pero cuando Cristo vino, se partió el velo del templo, y simbolizando que el servicio del templo ya no servía, y todas aquellas ceremonias del templo entonces también ya no servían. Pero uno quedó. ¿Por qué? Y está dicho en el mismo texto. Dijo así en el séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este es el motivo. ¿Por qué quedó este aún? Porque el motivo es que Dios lo estableció en la creación. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha seguido el ejemplo de su Padre. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y os digo, desobediente, ¿va a entrar en el cielo? No va a entrar en el cielo. Mandamiento para el sábado del Nuevo Testamento, Hebreos 4. Cualquier cosa fuera de esto, ignore. Y por último, y no menos importante, la mortalidad del alma. Y yo puedo decir que fue la primera mentira que Satanás contó a la humanidad. Y se lo creyó. ¿Verdad? Por eso estamos aquí. Génesis. Hablamos en Génesis. Hoy se enseña
que el cristiano muere y ya se va al paraíso o cualquier otra cosa, y que el limpio muere y se va al infierno y queda quemando ahí. Esto la Biblia no dice, en ninguna parte. Génesis 2:16 dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo os pregunto, ¿Adán está vivo hoy? No, ¿verdad? Se murió. Pues cierto. Satanás se fue y dijo a Eva: ciertamente no morirás. Y se lo creyó. Y bueno, aquí estamos. El alma del hombre es constituido por un cuerpo y un espíritu. Dios formó el hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narinas el aliento de vida y se convirtió en alma viviente. No existe un alma fuera del cuerpo consciente, eso no existe. ¿Y cómo sabemos de eso? La Biblia lo dice. Eclesiastés 9:5. Dice así. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en lo que sucede debajo del sol. Si no hay conciencia, pues, entonces, ¿qué sucede después de la muerte? La Biblia explica. Eso está en Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios. Interesante, ¿no? Dios al inicio hizo del polvo y sopló el espíritu. Cuando se muere, eso se termina. El polvo vuelve a su lugar y el espíritu vuelve a Dios, pues el aliento de vida. La conciencia del ser humano desaparece. Y por este motivo, Cristo dice que resucitará o volverá a traer a la vida los siervos suyos que murieron en obediencia, que permanecieron por su fe, obedientes, y que lograron dejar su nombre inscrito en el libro de la vida. Pues todo aquel que murió estando en desobediencia, pues su nombre es lo que será apagado de los registros del cielo. No sus pecados, su nombre. Pero aquel que fuera fiel, pues tendrá sus pecados apagados de los registros celestiales. Espero que haya quedado claro hasta aquí. Y vamos solamente a recordar cuáles son las principales creencias y doctrinas que tenemos que tener para comprender con clareza la verdad bíblica. Ahí está. Santuario celestial. Cristo ministra en el santuario celestial. Bueno, aquí la pregunta ya fue respondida. Tercero, 2300 tardes y mañanas. ¿A qué nos lleva? Nos lleva al momento en que Cristo pasa del santo al santísimo. Cuarto, la expiación y purificación, el momento del juicio que estábamos hablando. Quinto, los 3 mensajes angélicos. La predicación del verdadero evangelio por todo el mundo. Para ciencia de las personas, para que sepan que están ya a juicio. El sábado aún es vigente y estará en el cielo al final del tiempo, demostrado por el propio Dios que aún es vigente. Séptimo, la mortalidad del alma. Nosotros somos seres mortales, naturalmente mortales. Incluso nuestro espíritu no es nuestro, es de Dios. Busque estar en conformidad con la Biblia para que no sea sacado del libro de la vida. Eso es el más importante. Juan 17:17. Evangelio de Juan 17:17 dice lo siguiente: santificadlos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cualquier cosa fuera de esto, pues es de Satanás, pues no es de Dios. Y ahora usted está delante de una decisión muy importante. Obedecer a Dios en sus mandamientos y por la fe de Cristo, o seguir en la religión de lo yo pienso, por así decir. Pero yo pienso que no es tan mal así desobedecer a Dios. Yo pienso que no, pero eso, cada uno dice una cosa. Si uno no entiende por sí mismo la Biblia, la salvación,
pues no llegará a la salvación. Si uno no escudriña la palabra para entenderla, pues el engaño del enemigo, no piensen ustedes que será fácil. Serán todos llevados, porque la Biblia dice, si por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, yo mismo les pondré la operación del error para que caigan en el error y sean condenados todos. Y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Pues bien, la luz está aquí. La comprensión de la palabra está aquí. Usted va a seguir en tu religión tratando de no creer en estas verdades, tratando de profanar el santo día del Señor, tratando de no proclamar el mensaje de los ángeles, tratando de creer en una vida post-muerte. La decisión es tuya, porque el juicio ya se sentó. Que Dios te bendiga. Si usted necesita de oración, esclarecimiento, si necesita de ayuda espiritual o que sea, hable con nosotros. Estaremos tratando de viabilizar una manera de visitarte, de quizás para orarnos juntos, estudiar la palabra juntos, para que podamos alcanzar ser obreros aprobados por Dios. El número para contacto es más 595-984-926. Más 595-984-982-526. Que Dios pueda bendecir tu vida y clavar en tu corazón sus verdades sumamente importantes para los días actuales. No pierdas tiempo. Jesús aún te espera y está de brazos abiertos. Pero en algún momento Él tirará su instrumento de intercesión a la tierra y ahí se terminó el tiempo. Se acabó la hora. Venga hoy. No pierdas tiempo. Dios te bendiga.